La fría brisa alrededor de Wade Carson apretó al caer la noche de tal manera que cada tablón de su cabaña crujió con leves quejidos. El viento había comenzado a soplar con fuerza justo antes de la oscuridad cortante y constante, y Wade sintió como atravesaba su abrigo mientras cruzaba el patio llevando una pila de troncos recién cortados apretados contra su pecho. Sus botas se hundían en parches de tierra congelada mientras su aliento se expandía y se desvanecía en el aire. Se movía lentamente, no por la edad sino por la cojera que le quedaba después de que un caballo le cayera encima años atrás. Desde entonces había aprendido a tomarse su tiempo, siempre cauteloso, sin apuros a menos que el peligro lo exigiera. Wade vivía solo, llevaba 9 años viviendo solo, y el silencio alrededor de la cabaña solía ser pesado pero presible, algo que entendía, y no peleaba contra ello. Su única misión en esos días era atravesar cada invierno sin perder el techo, el ganado ni la tierra que su padre había trabajado alguna vez. No buscaba compañía. La mayoría de la gente en el pueblo sabía que ya no hablaba mucho, no desde el incendio que se llevó a su hermano menor. El dolor había puesto un peso sobre su pecho. Hoy no sabía cómo poner en palabras, así que dejó de forzarlas. El trabajo hablaba por el lego al montón de lena y se agachó para dejar caer los troncos. Fue entonces cuando se detuvo en seco, una figura encogida baja al lado del montón. Por un segundo su corazón latió fuerte y rápido en su pecho. No lo mostró en su rostro, pero la tensión recorrió sus hombros y le tensó la mandíbula. Ajustó su postura por instinto, el mismo que había adquirido después de tantos años en el camino, y esperando siempre el peligro. En la quietud esperó, observando, dejando que sus ojos se abostaran a la luz de la lámpara que se derramaba desde la puerta de la cabana. Una mujer estaba sentada en el suelo frío, abrazando sus rodillas contra su pecho, sus brazos rodeándolas. No se movía, solo respiraba en pausas temblorosas que hacían que sus hombros se sacudieran. Su largo cabello oscuro estaba enredado con polvo, su vestido rasgado en el escote y abierto en la cadera, como si hubiera corrido entre los arbustos o se hubiera defendido de alguien. Sus pies descalzos estaban magullados, los dedos rígidos y fríos. El primer pensamiento de Wade fue simple y directo: está congelada. Si se queda ahí afuera, no pasará otra hora. Su segundo pensamiento llegó tan rápido como el primero: ella tiene miedo de mí. Sus ojos se levantaron lentamente, primero amplios y desenfocados, luego agudizándose. Cuando se dio cuenta de que no era alguien que conociera, vio el miedo en su rostro, no un miedo dramático, sino el tipo que surge después de días corriendo, cuando la persona ya no tiene fuerzas para ocultarlo. Tragó con dificultad y susurró, su voz áspera por el frío y el polvo: calor, solo calor. Wade no respondió de inmediato. Su mente procesó la situación como lo hacía con la mayoría de las decisiones, despacio, con los pies en la tierra, buscando primero los detalles prácticos. Ella no estaba armada, estaba medio congelada, era joven, tal vez a mediados de los 20, y había estado afuera en su patio el tiempo suficiente para que sus pies se volvieran casi azules. Dio un paso a su lado, no rápido, no amenazante, solo deliberado. Abrió la puerta de la cabaña más, dejando que la luz se derramara sobre el patio. Entra, dijo en voz baja. Ella no se movió al principio. Wade se dio cuenta de que podría pensar que era una trampa o que la echaría de nuevo al cruzar el umbral. Dado su estado, había sido rechazada de algún lugar. Wade mantuvo la puerta abierta. En momento más, cuando vio que no estaba esperando para atacarla ni gritarle, ella se levantó con dificultad, su pierna temblando, y caminó hacia la luz cálida. Una vez dentro, Clara Rain se detuvo justo después del umbral, sin atreverse a asumir más de lo que ella se le había dado. Abrazo su vestido rasgado, cerrándolo cerca del pecho, donde la tela se había roto, mostrando la suave curva de su escote. Wade notó la rasgadura, pero mantuvo la mirada en la estufa. Su cadera también estaba expuesta por otro desgarro, mostrando tierra y mortones en su piel. Cada parte de su postura decía que había sobrevivido con miedo e instinto durante horas, tal vez días. Cerró la puerta con cuidado, aislando el viento, y Clara Rain se estremeció con el sonido. Wade lo vio, suavizó sus movimientos sin decir nada. Clara se quedó cerca de la mesa, aún temblando. Mi nombre, dijo lentamente, es Clara Rain. Wade asintió una vez.
no dio su propio nombre, no aún rara vez se presentaba a menos que fuera necesario. Coloco una taza de estano sobre la mesa y la lleno con agua tibia de una olla, en la estufa la deslizo hacia ella, sin acercarse ella la tomo con ambas manos, los dedos temblorosos, y la llevo a sus labios. Wad se sentó en una silla al otro lado de la habitación, lo suficientemente lejos para que ella pudiera respirar, pero cerca lo suficiente para observar señales de heridas. Clara Rain bebió lentamente, su garganta se movió con cada trago, y Wade vio lo hambrienta que estaba por algo caliente. Sus hombros se relajaron un poco con cada minuto que pasaba mientras el calor la alcanzaba. Después de un largo silencio, ella dijo: trabajé para una familia de colonos, me culparon cuando sus vacas murieron, cuando su bebé se enfermó, dijeron que yo traía cosas malas. Su voz se tensó: no hice nada, me echaron. Wade miró la estufa, su mandíbula apretada, no preguntó más, no necesitaba saber más. Reconoció ese tipo de mirada que la gente usa cuando busca a alguien a quien culpar. Finalmente: Wade Carson habló de nuevo: puedes calentarte aquí esta noche. Los ojos de Clara Rain se suavizaron, aliviada, pero con una cautela que aún persistía. Susurró: gracias. Wade no estaba seguro de por qué la había dejado entrar. Tal vez era por su estado, tal vez eran los largos años de silencio que lo habían alcanzado, tal vez porque en su condición rechazarla habría sido lo mismo que dejarla morir. No había salvado a nadie en años, no lo había intentado, pero algo en la forma en que ella estaba ahí, fría, asustada, pero aún manteniéndose con dignidad, lo hizo tomar una decisión diferente. Le dio una manta a sus movimientos lentos para que ella no se asustara. Ella la envolvió alrededor de sus hombros, y cuando el calor la envolvió, exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Wade se recostó en una silla, no relajado pero observando. Clara Rain se sentó en la mesa con la taza entre sus manos, observándolo con cautela, en silencio. Ella intentaba decidir si él era seguro. Él trataba de decidir cuánto tiempo podría quedarse sin interrumpir la vida tranquila que había construido afuera. El viento sacudía la veleta de nuevo adentro. Dos personas que habían dejado de confiar en el mundo se sentaron en silencio frente a frente, un silencio que se sentía extraño pero no incómodo. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que esa noche cambiaría todo lo que vendría después. El fuego se mantuvo constante durante la mayor parte de la noche, lanzando un suave resplandor naranja a través de las paredes de la cabaña mientras el viento rasgaba las tablas afuera. Wade Carson se mantuvo despierto más de lo habitual, sentado en su vieja silla de madera con los codos descansando en sus rodillas. Mantuvo su respiración tranquila, observando a la mujer que ahora se acurrucaba bajo una de sus mantas cerca de la estufa. Ella ya se había quedado dormida rápidamente, como alguien que exhausto, mucho más que por miedo, pero de vez en cuando se movía frunciendo el seno, sus manos apretando la manta, como si esperara ser arrancada del calor. Wade no estaba seguro de qué hacer con todo eso. Acoger a alguien iba en contra de la forma en que había vivido durante casi una década, pero dejarla afuera le parecía incorrecto de una manera que no podía ignorar. Pasó el pulgar por la tela desgastada de la manga de su camisa, pensando en las decisiones que había tomado. Dejarla entrar fue lo fácil, lo que siguió no estaba claro. Clara Rain permaneció bajo la manta respirando de forma irregular al principio, pero poco a poco su respiración se calmó. Su vestido rasgado se deslizó cuando se movió, revelando más de su pecho a través del escote roto, la tela estirada donde se pegaba a sus curvas. Wade miró una vez, luego desvió la mirada tratando de darle la dignidad que le habían negado al afuera en el frío, pero notó los mortones en su cadera. De la rasgadura expuso su piel los tipos de marcas que no venían de una caída. Alguien la había agarrado con suficiente fuerza como para dejar marcas. La mandíbula de Wade se apretó. No lo dijo en voz alta, pero la ira lo sorprendió. Alrededor de la medianoche ella despertó de golpe, sus ojos se abrieron ampliamente y desenfocado su respiración se detuvo en un tirón agudo. Wade levantó la cabeza un poco. Estás a salvo, dijo en voz baja. Las palabras le sonaron extrañas en la boca, demasiado suaves para un hombre que rara vez hablaba. Clara Rain parpadeó tomando aire, asintió, y bajó la cabeza de nuevo apretando la manta alrededor de sus hombros.
No tienes que seguir vigilando, dijo su voz aún áspera por el sueño. Wade encogió los hombros levemente. La tormenta está fuerte, es difícil dormir cuando las paredes tiemblan. Eso no era exactamente la verdad. Había pasado años durmiendo durante tormentas, coyotes, vacas rompiendo cercas, y más lo que lo mantenía despierto era ella, su presencia, su condición, su miedo, sus mortones. No conocía su pasado, pero reconocía el peligro cuando lo veía, y lo que sea que estuviera huyendo no había terminado. Clara Rain lo observó con ojos cautelosos. No preguntaste quién me seguía. No era necesario, murmuró él. Ella miró hacia sus manos. La familia de los colonos. Me culpo por cosas que no hice. Los animales ya estaban enfermos. El bebé estaba débil desde su nacimiento, pero necesitaban a alguien a quien señalar. Tragó el hijo. Intentó tocarme, lo empujé. Después de eso todo se convirtió en mi culpa. Wade Carson absorbió eso sin cambiar de expresión. Por dentro algo en él se cerró. Otra decisión silenciosa se formó sin palabras. Odiaba a los hombres que usaban su poder para acorralar a alguien que no tenía ninguno. Había visto lo suficiente de eso por todo Texas como para reconocer el patrón. Ellos creen que los maldije, susurró Clara Rain. Dijeron que traía mala suerte. Wade negó levemente con la cabeza. Caminaste hasta aquí en el frío. Esa no es suerte, eso es supervivencia. Esas palabras cayeron más fuerte de lo que esperaba. Los labios de Clara Rain se abrieron levemente como si no supiera cómo responder a alguien que trataba su historia como una verdad simple en lugar de superstición. Ella se relajó de nuevo, descansando la cabeza sobre su brazo. Su cabello caía desordenado sobre la manta. Wade Carson se levantó finalmente, estirando sus articulaciones rígidas, y se dirigió a él. A pequeña cama que usaba en las semanas frías. No se recostó de inmediato. La observó una última vez, asegurándose de que su respiración permaneciera estable. Duerme, le dijo. Yo dormiré en la cama. Clara Rain se movió girándose ligeramente hacia la manta. Resbaló un poco de su pecho, revelando más de su escote a través de la tela rasgada. Wade desvió la mirada rápidamente, enfocándose en la lámpara en lugar de en ella. La escena lo tomó por sorpresa, no por deseo, aunque un destello de él cruzó por su mente, sino por lo desprotegida que parecía, vulnerable de una manera que debería haber hecho que cualquiera quisiera protegerla. Aún no confías en mí, dijo ella suavemente. No espero que lo hagas, respondió Wade. ¿Confías en mí?, preguntó ella. Wade se acomodó en la cama. El colchón crujió bajo su peso. Confío en lo que veo. Clara Rain estudió su rostro tratando de leerlo. ¿Y qué ves?, no respondió. No porque no tuviera una respuesta, sino porque decirlo en voz alta le parecía demasiado directo, demasiado pronto. Wade cerró los ojos, dejando que el calor del fuego y el cansancio de un día largo lo envolvieran. Clara Rain lo observó un momento más, su expresión suavizándose. La luz del fuego titilaba sobre ambos constantemente y cálida. Por primera vez en mucho tiempo, Wade no estaba solo en la cabaña. Por primera vez en días, Clara Rain no estaba afuera luchando contra el frío. Ninguno de los dos durmió bien, pero ninguno se sintió completamente inseguro. Era un comienzo. La tormenta se calmó antes del amanecer, dejando la tierra afuera quieta de una manera pesada y fría, haciendo que cada sonido dentro de la cabaña destacara más. Wade Carson se levantó de la cama al primer rayo de luz, frotándose las piernas rígidas antes de plantar ambos pies en el suelo. El fuego en la estufa había bajado, pero aún quedaba suficiente calor para empujar un leve resplandor a través de la habitación. Clara Rain yacía acurrucada cerca de la estufa bajo la manta, respirando más profundamente y de manera más tranquila que la noche anterior. Por un momento Wade solo se quedó allí, observando el constante ascenso y caída de sus hombros. Había pasado años desde que alguien más durmiera bajo su techo. Esperaba incomodidad o molestia por la intrusión, pero en su lugar sintió algo más complicado, una conciencia de su presencia, del silencio que ella traía del hecho de que no había tenido que enfrentar la noche solo. Parte de él no confiaba en esa sensación, pero tampoco la apartó. Encendió la lámpara sobre la mesa y puso agua a calentar. El sonido del metal golpeando contra metal despertó a Clara Rain. Ella parpadeó lentamente, como alguien que no está seguro de si está a salvo. En el momento en que abre los ojos, cuando su mirada se encontró con la de Wade, una tensión cruzó su rostro. Es de mañana, dijo Wade manteniendo su voz tranquila. Clara Rain se levantó sosteniendo la manta contra su pecho para cubrir el escote rasgado de su vestido. Su cabello caía sobre un hombro
desordenado pero suave bajo la luz de la lámpara miró hacia la puerta, luego a Watt de nuevo como si estuviera comprobando si él planeaba echarla ahora que había amanecido. «Puedes sentarte», dijo él asintiendo hacia la mesa. Ella vaciló antes de deslizarse en el banco. La manta seguía envuelta a su alrededor, pero el movimiento hizo que la rasgadura en su cadera se abriera de nuevo exponiendo su piel. Watt lo notó, pero no reaccionó. Girándose hacia la estufa para darle espacio, Clara Rain lo observó en silencio, estudiando la forma en que se movía. Trabajaba con control tranquilo, pasos medidos, sin movimientos desperdiciados, sin sorpresas. Ella podía leer algo en esa calma. No era un hombre que actuara por impulso, decidía antes de moverse. Eso solo hizo que ella respirara con más facilidad. Wade vertió agua caliente en 2 tazas de estaño. «Bebé, te ayudará». Ella la aceptó con ambas manos. El calor se filtró en sus dedos y ella dejó escapar una respiración lenta. «Después de un largo momento, dijo, «¿Aún no me dijiste tu nombre?» Wade respondió. El Clara Rain asintió una vez. Ahora sabía cómo llamarlo al hombre cuyo silencio no le había parecido hostil. Reservado. Wade se sentó frente a ella con los brazos descansando sobre la mesa. «¿Piensas volver con esa familia?» Su reacción fue inmediata, un pequeño y agudo movimiento de cabeza. «Me matarían si lo intentara, o me mandarían a alguien peor». Trago bajando la mirada. «Necesito encontrar un lugar donde nadie me conozca». Wade la observó de cerca. No estaba mintiendo. Su miedo provenía de un lugar que él reconocía. El mismo borde crudo que sintió después de la muerte de su hermano, cuando cada persona parecía una amenaza. No le gustaba la idea de que ella vagara sola de nuevo, pero tampoco sabía qué significaría mantenerla. Ali dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe. «¿No vas a salir en este frío?» «No voy». Clara Rain miró hacia arriba sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Que puedo quedarme hasta que recupere fuerzas», respondió Wade. «Luego veremos». Sus hombros se relajaron un poco, pero en sus ojos no solo había alivio, también había tensión, por no saber cuánto más la tolerarían, o si la seguridad tendría un límite. «Wade Carson lo vio». «La cabaña necesita reparaciones», dijo después de un momento. «El techo tiene tejas flojas, los gallineros se están inclinando. Estaré fuera la mayor parte del día». Clara Rain asintió. Entendió que le estaba dando estructura, una forma de saber qué pasaría a continuación. «¿Puedo ayudar?», dijo en voz baja. Wade levantó una ceja. «Apenas sobreviviste al frío». «Aún puedo trabajar», insistió ella. «Puedo cocinar y limpiar. No seré una carga». Wade no dijo que ya lo era, solo la miró un largo segundo antes de asentir con un solo movimiento. «Haz lo que puedas dentro, eso es suficiente». Ella bajó la mirada agradecida. Wade tomó su abrigo y abrió la puerta. El aire frío entró golpeándoles las caras. Antes de salir se detuvo. «Si escuchas algo extraño, coyotes, el viento golpeando las tablas, no te apresures a abrir la puerta», dijo. «Quédate donde está la estufa». Clara Rain parpadeó, luego se dio cuenta de lo que quería decir. «¿Te preocupa que alguien me ha seguido?» «Wade, no lo nego. La gente que culpa a otros por sus propios fracasos no se detiene fácil». Clara Rain apretó con fuerza la manta. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Crees que vendrá aquí?» Wade respiró lentamente mirando la cima de la colina como lo hacía todas las mañanas. «Probablemente no, pero me he equivocado». Ante sus labios se abrieron. La preocupación se apoderó de ella sólida y real. Wade sostuvo su mirada. «Estás a salvo, me encargaré de eso». Salió al exterior y cerró la puerta con un suave clic. Clara Rain permaneció sentada por un largo rato escuchando el sonido de las botas de Wade sobre el suelo congelado. Lo conocía desde hacía menos de un día. Sin embargo, algo en él, su silencio, su calma, su negativa a cuestionar su inocencia, le dio una sensación que no había sentido en meses. Se levantó lentamente presionando una mano sobre su cadera magullada y observó la cabaña con una nueva mirada. Por primera vez en mucho tiempo, ya no solo trataba de sobrevivir, alguien estaba tratando de mantenerla con vida. Wade Carson pasó la mayor parte de la mañana en el techo de la cabaña clavando las tejas sueltas, mientras el viento frío empujaba contra su espalda. Cada movimiento le causaba un dolor sordo en la pierna, pero trabajaba a través de ello tranquilo y silencioso, centrado más en la tierra que lo rodeaba que en el dolor en sus articulaciones. Cada pocos minutos miraba la cima de la colina buscando huellas, jinetes o cualquier cosa fuera de lugar. Hábito, cautela, supervivencia.
Todo lo mismo aquí afuera, abajo. Clara Rain permanecía dentro de la cabaña. La puerta se abrió un poco, lo suficiente para que pudiera escuchar sus movimientos. Ella se había quitado la manta una vez que la estufa calentó la habitación y ahora llevaba una de las camisas de Wade grande colgando bajo de sus muslos, apretada torpemente en la cintura con un trozo de cuero que había encontrado en un cajón. La camisa se movió cuando ella caminó, deslizándose de un hombro y revelando su clavícula, los mortones en su brazo y la curva de su pecho con la tela, que no lograba cerrarse bien. Ella seguía asustándola, no por vergüenza sino porque no estaba acostumbrada a usar algo tan suelto dentro. Reunió los pocos platos que tenía, los lavó con agua tibia y limpió la mesa. Se detuvo cada pocos minutos para escuchar el martillo de Wade o el golpeteo de sus botas. Cada sonido la tranquilizaba, cada pausa en el sonido apretaba su estómago. Wade notó que la observaba desde abajo, pero no le gritó. No estaba seguro de cómo hablar con alguien que casi se congela hasta la muerte. La noche anterior en realidad no sabía cómo hablar con nadie, pero tenerla cerca, verla moverse por su cabana, escuchar el suave sonido de los platos despertó una sensación que no había sentido en años, una sensación de que su vida no estaba tan vacía hoy como lo había estado el día anterior. Al mediodía, bajó con pasos lentos y deliberados. Clara Rain salió cuando lo vio, su cabello levantado por el viento, la camisa de Wade rozando sus muslos. ¿Terminaste?, preguntó, su voz aún cautelosa, pero más firme que la noche anterior. El techo no va a gotear, dijo Wade. No se va a volar tampoco. Clara Rain asintió. Deberías descansar la pierna. Wade no preguntó cómo sabía que le dolía. Ella tenía esa clase de ojos que notaban rápido las cosas, las pequeñas cosas, como cambiaba su peso, como caminaba un poco diferente al bajar de la escalera. ¿Ya comiste?, preguntó ella. Negó con la cabeza. Wade frunció ligeramente el seno. ¿Por qué no? Espera, respondió ella. ¿Me trajiste comida? Debería hacerte comida. Ella vaciló, luego agregó, así es como me enseñaron. Wade se frotó la barbilla. No. Estaba acostumbrado a que alguien hiciera algo por él, no desde que su hermano murió. La idea de que alguien cocinara para él le resultaba casi extraña. No me debes nada, dijo el. Clara Rain bajó la mirada. Lo sé, pero aún quiero hacerlo. Wade Carson no discutió, se apartó y la dejó pasar. La camisa se movió de nuevo cuando ella caminó, exponiendo una línea de piel a lo largo de su costado donde el lazo de cuero no estaba lo suficientemente apretado. Wade Carson miró hacia otro lado rápidamente antes de que ella se diera cuenta. Dentro ella trabajaba con propósito, tranquilo, cortando carne seca, calentando frijoles, revolviendo todo con una lentitud que venía del cansancio pero también del cuidado. Wade Carson se sentó en su silla habitual, observando las llamas de la estufa reflejándose en la olla de metal y escuchando el suave susurro de sus movimientos. La cabaña olía a comida caliente por primera vez en mucho tiempo. Cuando ella finalmente colocó 2 platos sobre la mesa, se detuvo antes de sentarse, insegura de si podía comer a su lado o si debía quedarse al otro lado de la habitación. Wade Carson tocó la silla frente a él indicando que se sentara. Ella lo hizo. Comieron en silencio. El único sonido entre ellos era el raspar de las cucharas y el crujir bajo del fuego a mitad de la comida. La mirada de Clara Rain se desvió hacia la ventana. Wade Carson siguió su mirada afuera. La nieve no era profunda, pero el terreno estaba lo suficientemente despejado como para que cualquier cosa nueva se notara. Una sola línea de huellas cruzaba el borde lejano del patio. No eran huellas de coyote ni de ganado perdido, eran huellas de botas. Wade Carson dejó la cuchara lentamente, su mandíbula se apretó. Dijiste que no debía haber nadie cerca. Clara Rain susurró, su voz tensándose. No deberían estar aquí, respondió Wade Carson levantándose y a camino hacia la puerta con paso firme, y volvió a mirar afuera sin pánico, solo evaluando las huellas. Venían del norte, se curvaban cerca del corral y luego desaparecían hacia la línea de árboles. Al menos un hombre, tal vez 2, difícil de decir. Clara Rain se acercó detrás de él respirando con dificultad. Me encontraron, quizás, dijo Wade Carson. Podría ser alguien que pasa por aquí. Clara Rain negó con la cabeza. Nadie pasa por aquí. Tú me dijiste eso. Wade Carson no respondió. Ella tenía razón. Salió, se agachó cerca de las huellas y presionó 2 dedos en la nieve a su lado. Los flores no se habían congelado, frescas, muy frescas. Su corazón latió más rápido, no de manera visible, pero lo suficiente como para que sintiera una tensión familiar en su pecho. No se asustaba fácilmente, pero no le gustaba que extraños rondaran el lugar sin avisar. Se puso de pie y volvió a escanear la cima de la colina. No se movía nada. Clara Rain se mantenía en el umbral. La camisa de Wade
Carson soplada por el viento, sus piernas expuestas debajo del dobladillo, el miedo apretando su agarre sobre el marco de la puerta. ¿Van a regresar?, preguntó Wade Carson. La miró con una mirada firme. No mientras yo esté aquí. No era una demostración de bravado, no era consuelo, era una promesa. Entro y cerro la puerta tras ellos. Revisa los pestillos de las ventanas, luego alcanzo el rifle que colgaba sobre la puerta. No lo cargo de manera ruidosa o dramática, solo deslizo un cartucho, con la calma práctica de un hombre que ya lo había hecho demasiadas veces. Clara Rain lo observaba con los ojos bien abiertos, llenos de incertidumbre. «Te traje peligro», dijo. No respondió Wade Carson. «Ellos trajeron el peligro al perseguirte». La garganta de Clara Rain se apretó. Dio un pequeño paso hacia él con una mano aferrándose a la camisa enorme sobre su pecho, como si mantenerla cerca pudiera también controlar su miedo. Wade Carson, si bien entragó con dificultad. «¿Me vas a echar?» Wade Carson la miró con plena atención. La camisa resbaló de un hombro, su respiración inestable, sus ojos brillaban con miedo y algo parecido a la vergüenza. Él mantuvo su mirada sin parpadear. No dijo «te quedas». Su respiración temblaba. La decisión le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Alivio, miedo, gratitud, todo se entrelazó. Wade Carson miró hacia la ventana. «De nuevo, después de que comamos voy a revisar la cima de la colina. Volveré». «Lo haré», dijo ella de inmediato. No respondió Wade Carson. «Tus pies no aguantarán el frío, y si alguien nos está mirando no quiero que te vean». Clara Rain no argumentó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió. Wade Carson volvió a la mesa y tomó la cuchara, comiendo cada bocado lentamente, controlado, como si nada hubiera cambiado. Pero Clara Rain sabía que algo había cambiado, algo importante. Wade Carson había asumido la responsabilidad de su seguridad, y eso significaba que la cima de la colina, las huellas y quien las hubiera dejado ahora eran su problema, no solo el de ella. La cabaña se sintió diferente después de eso. A realización más cálida, más pesada, más segura. Wade Carson salió de la cabaña justo después del mediodía, llevando el rifle sobre su hombro y la tensión firme en su pecho. No trató de disfrazarlo. El cielo estaba pálido y sin nubes, ese tipo de azul invernal que hacía que cada sonido viajara más lejos. Clara Rain se quedó en la puerta, la camisa grande de Wade Carson apretada alrededor de su cintura, observándolo caminar por el patio con pasos lentos y deliberados. No gritó. Sabía que él no toleraba palabras de más. Cuando el peligro estaba cerca, Wade Carson recorrió primero todo el patio, revisando de nuevo las huellas frescas de botas. Se agachó junto a ellas, observando la profundidad, el espacio entre ellas, la dirección de donde venían. Su seno fruncido. Quienquiera que hubiera estado allí no estaba vagando. Se detuvieron, observaron, pensaron en algo, tal vez en golpear la puerta, tal vez en irrumpir, tal vez en Clara Rain. Se levantó y siguió las huellas hacia la línea de árboles. Cada paso lento y medido. Su cojera era más notoria sobre el terreno irregular, pero la superó. El dolor era familiar. El dolor no lo frenaba mucho dentro de la cabaña. Clara Rain mantenía el fuego encendido. Trató de concentrarse en las tareas que podía controlar: doblar mantas, limpiar la mesa, revisar los cerrojos de las ventanas, pero cada crujido de la cabaña le aceleraba la respiración. Escuchaba los pasos de Wade Carson, sus botas, los disparos, cualquier cosa que indicara que el peligro ya los había alcanzado. Al cabo de un rato se sentó al borde de la silla de Wade Carson, apretando más la camisa a su alrededor. La tela, demasiado grande, resbaló de nuevo, revelando su hombro y la suave curvatura de su pecho. Lo notó solo cuando una corriente de aire frío acarició su piel, pero no la corrigió de inmediato. Su mente estaba en otro lugar. Pensaba en los hombres que la habían perseguido hasta el frío, las mentiras que dijeron, la violencia repentina de su rabia. Tragó con dificultad y presionó una mano contra su cadera magullada. «No vuelvan», susurró para sí misma, aunque sabía que hombres como ellos no se detenían hasta conseguir lo que querían o hasta perder lo que pensaban que les pertenecía. Afuera finalmente regresaron las botas de Wade Carson. Clara Rain se levantó al instante. Cuando Wade Carson entró pudo ver el cambio en su expresión. No había pánico ni miedo, pero sí certeza. La había visto algo que no le gustaba. «¿Qué encontraste?», preguntó ella. Wade Carson cerró la puerta. Antes de hablar, luego dejó el rifle a un lado y se sacudió la manga de su abrigo con la parte de atrás de su mano. «Un hombre, tal vez dos», dijo. «¿No se dirigieron
Hacia el pueblo se rodearon en la colina y luego cortaron hacia el norte. Clara Rain contuvo la respiración. El norte lleva hacia el camino. Podían estar esperando. Wade Carson negó con la cabeza. No están pasando por aquí. Caminaron lentos. Se detuvieron 2 veces. Él sostuvo su mirada. Querían ser vistos. Clara Rain se tensó. Porque para asustarte, dijo Wade Carson con claridad. Asustarme. Su garganta se apretó. Dio un paso atrás chocando contra la mesa. Wade Carson dio un paso hacia adelante, no rápido ni amenazante, solo lo suficiente para mostrarle que no estaba sola. He tratado con hombres como esos, antes empujan primero. Ven quién tiembla. Si nadie tiembla se vuelven más crueles. Clara Rain sintió calor subir por sus ojos, el tipo de calor que venía del miedo mezclado con el agotamiento del que ya no tenía espacio. No se detendrán, dijo. No se detuvieron. Cuando supliqué no se detuvieron. Cuando vi el seno de Wade Carson se frunció. No era un hombre que consolara con palabras, pero algo en su voz sí lo hizo hablar. De todos modos no estás sola ahora. Clara Rain tragó con dificultad. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Wade Carson no respondió. Por un momento miró alrededor de la cabaña, los suelos desgastados, la mesa que había construido con su hermano, la cama vacía, al otro lado la mitad, sin usar, de la habitación, que había mantenido intacta durante años. Luego miró de nuevo a Clara Rain, la camisa colgando suelta sobre su cuerpo, sus mejillas sonrojadas por el miedo, su cabello cayendo sobre su hombro, sus curvas captando el destello de la luz del fuego. El lugar estuvo en silencio demasiado tiempo. Dijo suavemente: si el problema viene, prefiero enfrentarme a él de frente y no seguir pretendiendo que la colina está vacía. Clara Rain no estaba lista para esa respuesta. Sus ojos se suavizaron de una manera que no esperaba. Wade Carson levantó el rifle y lo apoyó junto a la puerta. Voy a reforzar el cobertizo. Si alguien viene a buscarte, será el primer lugar que revisarán. Quiero que esté fuerte. Puedo ayudar, dijo ella. Wade Carson miró sus pies aún rasgados, aún tiernos. No, quédate dentro. Si escuchas algo, quédate baja. Mantén la mesa entre tú y la puerta. Clara Rain dio un paso más cerca. Wade Carson, no me voy a esconder mientras tú los enfrentas solo. No están aquí ahora, respondió él, y cuando vengan, si es que vienen, ser el primero en saberlo. Su respiración tembló al exhalar. Ni siquiera me conoces. La voz de Wade Carson bajó firme y serena. Sé lo que se ve cuando alguien huye, porque no tiene otra opción. Clara Rain sintió algo moverse dentro de ella, algo constante, algo cálido, algo que no había sentido desde antes de que el mundo se volviera cruel. Wade Carson no era suave ni gentil, pero era honesto, y eso hacía algo a su miedo. Él se acercó a la puerta. Estaré afuera 1 hora después de eso. Hablamos de lo que sigue. Clara Rain estiró la mano hacia su brazo, sin pensarlo, un agarre rápido, instintivo, nacido del miedo, y sus dedos lo sujetaron a través de la tela de su abrigo. Wade Carson se detuvo a mitad de paso. La camisa que ella llevaba se deslizó de su hombro, nuevamente revelando la curva de su clavícula y la parte superior de su pecho a través del escote abierto. Wade Carson respiró hondo una vez, lo justo para mostrar que lo había notado. Luego la miró a los ojos. No te vayas lejos, susurró ella. Wade Carson mantuvo su mirada por un largo momento, lo suficiente para que Clara Rain sintiera era el peso de su decisión sentarse en la habitación como una puerta cerrada. No lo haré, dijo. Él salió al exterior cerrando la puerta suavemente detrás de él. Clara Rain permaneció allí durante 1 minuto completo, su mano aún levantada donde lo había tocado, su corazón latiendo rápido, no solo por miedo sino por algo más también, algo comenzando. La luz de la tarde se estiraba abajo a través del patio, pálida y fría, convirtiendo cada poste de cerca y herramienta en una larga sombra. Wade Carson regresó del cobertizo, con acerrín en el cabello y tierra en sus guantes, moviéndose con la lentitud constante de un hombre que ya había tomado una decisión sobre lo que debía hacerse. Su cojera había empeorado por el trabajo, pero no lo reconoció. El dolor no significaba nada comparado con el nudo que sentía en el estómago. Se quedó en el centro del patio durante un largo momento, escaneando la cima de la colina. Nuevamente nada se movía, ningún sonido excepto el viento rozando contra el mezquite seco, pero podía sentir los ojos en la tierra, en algún lugar más allá de la maleza. No lo suficiente cerca para disparar, pero lo suficiente para hacer una promesa. Clara Rain abrió la puerta de la cabaña cuando lo escuchó. Salió con la camisa de Wade Carson puesta, con las mangas enroladas,
hasta los codos el lazo de cuero aún apenas manteniendo la tela asostada, a su cintura la camisa se movió cuando ella se movió deslizándose por su hombro y revelando la parte superior de su pecho, donde los botones sueltos no podían sostenerla. Cruzó los brazos para mantener el hueco cubierto, más consciente de sí misma. Hoy que ayer te fuiste más de una hora, dijo en voz baja. Wade Carson no respondió de inmediato. Sus ojos seguían escaneando la colina. Clara Rain contuvo la respiración. ¿Viste algo? Wade Carson negó con la cabeza, aún observando. No los vi, pero dejaron algo atrás. Clara Rain dio un paso más cerca, aferrándose al borde de la camisa que un trozo de cuerda cortada limpiamente. Wade Carson finalmente la miró. Tu gente usa eso para atar el cabello. Los colonos no sabrían hacer esos nudos. Clara Rain se congeló. El aire frío mordió sus piernas desnudas, pero no se movió. Eso significa que no son solo colonos, agregó Wade Carson. Podrían ser trabajadores de rancho, podrían ser exploradores, podrían ser alguien tratando de asustarte al estilo Comanche, porque creen que funcionará. La voz de Clara Rain se tensó. El sol el que me cu. El Po contrató hombres a veces para trabajos pequeños, para cosas con las que no quería ensuciarse. Wade Carson apretó la mandíbula. Te los mandará de nuevo. Clara Rain cerró los ojos brevemente. Nunca quise traer esto a tu tierra. No lo hiciste, dijo Wade Carson. Él lo hizo. Caminó junto a ella hacia la cabaña. Clara Rain lo siguió cerrando la puerta tras ellos. Wade Carson colgó su abrigo en el gancho, luego se agachó para abrir un baúl de madera cerca del final de la cabaña, la parte que nunca tocaba. Clara Rain permaneció quieta. Nunca lo había visto abrirlo. Adentro había ropa doblada con cuidado, un par de botas viejas, una camisa tan cuidadosamente preservada que supo al instante a quién pertenecía. Tu hermano, susurró Wade Carson. No levantó la cabeza, la mantuve limpia. No sabía por qué. Clara Rain dio un paso más cerca, lentamente, la camisa rozando sus muslos. Dudó antes de arrodillarse junto a él. ¿Te importaba? Wade Carson cerró suavemente el baúl. Era la única familia que me quedaba después del incendio. No quería que nadie estuviera en esta cabaña, no quería que tocaran lo que era suyo. Lo miró entonces. Finalmente sus ojos se encontraron. Que tú estés aquí no es lo mismo que cualquiera más. Clara Rain dio la mirada. No sabía cómo respirar. Por un momento Wade Carson se levantó y tomó una respiración lenta. El peligro viene el tipo que no toca primero. Estamos estableciendo reglas. Clara Rain sintió su garganta. Estaba tensa. Te quedas adentro después del anochecer. No abres la puerta a menos que yo lo diga. Mantén la lámpara baja y si me oyes disparar un solo tiro te escondes detrás de la chimenea trasera y no te mueves. Tu voz no subió de tono, pero la seriedad en ella se instaló profundamente en su pecho. ¿Y tú? Preguntó Clara Rain. Wade Carson respondió con claridad. Estaré donde esperan que esté un hombre. Clara Rain dio un paso más cerca, lo suficiente como para que él pudiera ver el mortón en su cadera donde la camisa se había movido. La luz del fuego iluminó la curva de su cintura y su pecho a través de la tela suelta. El aliento de Wade Carson se hizo más profundo, aunque no dio un paso atrás. No se detienen, susurró ella. Hombres como esos no se detienen hasta que alguien los hace. La expresión de Wade Carson no cambió, pero algo se endureció detrás de sus ojos. Algo viejo, algo que había intentado enterrar bajo años de silencio y trabajo. Se detendrán, dijo él. Me aseguraré de eso. Clara Rain buscó su rostro. ¿Lo haces porque te sientes responsable o porque quieres que esté a salvo? Wade Carson no respondió. No con palabras. Se acercó lentamente. Solo dudó un segundo, luego tomó su antebrazo con su mano suave, cálido, firme. Clara Rain inhaló con fuerza. El pulgar de Wade Carson rozó el interior de su muñeca y ella pudo sentir la fuerza controlada en su agarre. Quiero que estés a salvo, dijo al fin con voz baja. Los ojos de Clara Rain se suavizaron, llenos de calor que no era miedo. Dio un paso más cerca sin pensarlo, lo suficiente como para que su pecho rozara ligeramente el de él. La mandíbula de Wade Carson se tensó, no por ira sino por contención. Clara Rain susurró. Vendrán de noche los hombres como ellos siempre lo hacen. No se dijo Wade Carson. Clara Rain no dio un paso atrás. Wade Carson tampoco. El fuego chisporroteó detrás de ellos, enviando una luz cálida sobre sus rostros. Wade Carson finalmente soltó su muñeca, pero eso no rompió la cercanía. Entre ellos el aire cambió más cálido, tenso, expectante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara Rain. Wade Carson se giró hacia la ventana. Ahora, dijo, dejamos claro que este lugar no es fácil de tomar. Tomó su sombrero y el rifle. Clara Rain agarró su brazo nuevamente, sosteniéndolo fuerte. Por un momento, Wade Carson, no me dejes sola. Su voz bajó suave, pero firme.
no lo haré. Luego salió al exterior, para dibujar una línea en la tierra que ningún hombre debía cruzar, y Clara Rain se quedó en la puerta mirándolo sintiendo el primer estremecimiento de algo que no había sentido en años. Confianza. El cielo se oscureció rápidamente sobre Crosswind Ridge, el tipo de atardecer invernal que no se desvanecía en colores sino que caía directamente en una sombra fría. Wade Carson pasó la última hora de luz reforzando todo lo que pudo, arrastrando madera pesada para reforzar las puertas del cobertizo, astando el cerrojo del gallinero, esparciendo gravilla suelta cerca del granero donde se oían fácilmente los pasos. Incluso movió un barril viejo a un lugar bajo la ventana donde se volcaría ruidosamente si alguien lo tocaba. No dijo mucho mientras trabajaba, casi nunca lo hacía, pero cada movimiento era deliberado, cada decisión tenía peso. Clara Rain lo observaba desde la puerta, la camisa de Wade Carson resbalando nuevamente de su hombro. El lazo de cuero se aflojó con el movimiento constante. Ella no intentó arreglarlo, sus manos temblaban demasiado. Wade Carson dijo en voz Si baja, no has comido, tengo trabajo primero, necesitas fuerzas. Wade Carson no discutió ni respondió, siguió esparciendo gravilla, hasta que el camino tuvo una manta rugosa de piedras sueltas. Oiría a cualquiera que se acercara mucho antes de que llegaran a la casa. Dentro de la cabaña, Clara Rain se movía por el pequeño espacio, encendiendo solo la lámpara cerca de la estufa, y manteniendo las ventanas oscuras. Revolvía una olla de frijoles, aunque su mente no estaba lo suficientemente enfocada para concentrarse. Sus pensamientos daban vueltas sobre el mismo miedo, los hombres que la habían perseguido, sus voces, la forma en que el hijo del colono la miró como si fuera algo que pudiera poseer. Cada vez que parpadeaba veía sus rostros de nuevo. Cuando Wade Carson finalmente entró, la habitación se calentó instantáneamente solo por su presencia. Cerró la puerta con firmeza, no fuerte, no suave, solo definitivo. Clara Rain siguió hacia él tragando con dificultad. ¿Encontraste más señales? Wade Carson quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. Solo lo que esperaba es tan cerca. Clara Rain sintió su pecho apretarse. Que tan cerca. Wade Carson colgó su abrigo en el gancho, sus ojos firmes, lo suficiente como para llegar. Esta noche Clara Rain contuvo la respiración. Wade Carson, quieren que tengas miedo, dijo él. Quieren que dude. Clara Rain dio un paso al frente aferrándose al borde de la mesa. Entonces deberíamos huir. Wade Carson negó con la cabeza. Una vez huir solo funciona cuando no tienes un lugar que valga la pena quedarse. Ella parpadeó lentamente, entendiendo exactamente lo que quería decir sin que él dijera más. La cabaña. Clara Rain bajó la mirada, conteniendo el torrente de miedo y calor que se esparcía por su pecho. Wade Carson pasó junto a ella, tomó 2 platos y los sirvió desde la olla que ella había mantenido calientes. Se sentaron a la mesa juntos. El silencio entre ellos no era frío, estaba lleno de preocupación, de espera del peso de lo que la noche podría traer. Clara Rain movió su comida alrededor, pero apenas comió. Wade Carson lo notó. Necesitas fuerzas. No puedo comer, susurró ella. Inténtalo. Lo intentó tomando un pequeño bocado, pero sus manos no dejaban de temblar. Wade Carson cruzó la mesa, dudó solo un segundo, luego puso su mano suavemente sobre la de ella. Su respiración se detuvo. Estás a salvo, dijo él, tranquila pero firme. No, susurró ella, no hasta que se vayan. Wade Carson apretó su mano una vez y entonces me aseguraré de que se vayan. Clara Rain sintió el calor subir detrás de sus ojos, no por miedo sino por la certeza en su voz, por la forma en que dijo me aseguraré. No veremos. O quizá Wade Carson no era un hombre que prometiera cosas a la ligera, no era un hombre que hablara de soluciones que no pudiera dar. Cuando terminaron de comer, Clara Rain limpió los platos, mientras Wade Carson revisaba el rifle nuevamente, deslizando los cartuchos en la recámara con una precisión lenta y constante. Clara Rain sintió cada clic como una gota de agua fría bajando por su columna. El mundo afuera se sumió completamente en la oscuridad. Ningún viento, ningún animal, demasiado quieto. Wade Carson estaba junto a la ventana observando el patio con la mandíbula apretada. Clara Rain se envolvió los brazos alrededor de sí misma. Dime qué hacer, Wade Carson. No seguir o quédate lejos de las ventanas. Mantente agachada. Si pasa algo, quédate detrás de la estufa y no te muevas hasta que yo lo diga. Clara Rain asintió, aunque cada parte de ella quería discutir, estar a su lado, no esconderse mientras él enfrentaba el peligro. Sola dio unos pasos más cerca del Wade Carson. Finalmente siguió encontrando su mirada la luz de
El fuego iluminaba las líneas de preocupación en su rostro, el agotamiento, la determinación. Ya has corrido suficiente, dijo él. Esta noche me quedo. El aliento de Clara Rain tembló, extendió la mano, su dedo suspendido cerca de su pecho sin saber si tenía derecho a tocarlo. Wade Carson dio un paso más cerca, lento, deliberado, como todo lo que hacía. Sus dedos rozaron su camisa. Él no se apartó. Clara Rain dijo en voz baja: te mantendré a salvo. Su voz se quebró porque él no le dio una respuesta suave. No era capaz de respuestas suaves. No merecías lo que te pasó, dijo, y no voy a dejar que siga pasando. La camisa que llevaba Clara Rain se movió con su respiración, revelando más de su pecho mientras ella se acercaba a él, necesitando algo firme a lo que aferrarse. Las manos de Wade Carson subieron tomándola suavemente por los hombros, sin arrastrarla, sin apartarla, solo anclándola. Clara Rain apoyó su frente en su pecho. La respiración de Wade Carson se hizo más profunda. La cercanía lo afectaba de una manera que no mostraba en su rostro. Sus pulgares rozaron su clavícula cálidos contra su piel fría. Entonces afuera algo crujió. Un solo paso. Clara Rain se tensó de inmediato. El agarre de Wade Carson sobre su hombro pero se apretó lo justo para estabilizarla detrás de la estufa. Susurró. Clara Rain no discutió, se deslizó hacia la sombra, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. Wade Carson se acercó a la puerta, rifle en mano, hombros firmes, ojos agudos. Otro paso más cercano, esta vez seguido de una voz baja afuera. No pudieron entender las palabras, pero el tono era claro, no era amigable. No era un extraño pasando, era alguien que había venido con un propósito. Clara Rain se aferró al borde de la estufa, respirando rápido. Wade Carson miró por encima de su hombro. Una vez encontrando su mirada, no dijo estará bien, no dijo no te preocupes, solo asintió lento y seguro. Clara Rain asintió de vuelta, confiando en él con algo que nunca había confiado a ningún hombre antes su vida. Y cuando Wade Carson se puso en posición, los dedos firmes en el gatillo, la noche fuera de Crosswind Ridge se transformó en algo peligroso. Algo que comenzaba. El golpe no era un golpe en absoluto, un fuerte golpe contra la puerta seguido por voces bajas y el crujir de botas moviéndose en la tierra. Wade Carson permaneció completamente inmóvil, el rifle apuntado hacia abajo pero listo, sus hombros firmes en el estrecho umbral. La cabaña estaba oscura, salvo por el débil resplandor de la estufa, y el silencio dentro era tan tenso que Clara Rain podía escuchar su propio pulso retumbando en sus oídos. Otro golpe, luego una voz profunda y burlona: buenas noches, vaquero, vimos las huellas que llevan hasta aquí, pensamos en dar una vuelta a ver qué guardas. La respiración de Clara Rain se detuvo. Wade Carson no giró la cabeza, pero levantó una mano ligeramente indicándole que permaneciera en silencio. Ella se apretó lo más que pudo contra la estufa. La camisa de Wade Carson resbaló nuevamente por su hombro, la tela suelta rozaba sus costillas. Con cada respiración ansiosa la voz vino de nuevo más cerca: ahora tienes a alguien dentro contigo, amigo, alguien que pertenezca a otro hogar. Wade Carson finalmente respondió, su voz baja y plana: aquí no pertenece nadie. Una risa breve inquietante atravesó la puerta. ya veremos eso. Se escucharon pasos, la nieve crujió. Más de un hombre. Wade Carson dio un paso más cerca de la puerta, el rifle ahora apuntado hacia el sonido. Su corazón latió más rápido, firme pero fuerte como lo hacía antes cuando los ladrones de ganado o los vaqueros borrachos intentaban probar suerte hace años, pero esto era diferente. Esto estaba pasando en su tierra. Esta vez importaba. Montaron aquí por nada, dijo Wade Carson. Váyanse. Hubo una pausa, luego el tono en la voz del hombre se agudizó. ella robó a sus empleadores, le probablemente la maldijo también. La estás escondiendo y vas a responder por ello. Wade Carson apretó la mandíbula. ella no robó, sabes muy bien por qué la echaste. Silencio, pero no el tipo de silencio tranquilo, más bien como si alguien se diera cuenta de que Wade Carson no estaba adivinando, él lo sabía. Clara Rain se cubrió la boca con ambas manos. Ahora recordaba esa voz, el hijo del colono Luke Dawson, el que la acorraló en el granero, el que mintió cuando ella lo empujó. Su estómago se retorció con miedo y rabia entrelazados. sobre la puerta, exigió Luke Dawson. le preguntaremos a ella misma. Wade Carson no se movió. ¿No crees que puedes esconderla? Fue comprada, pertenecía, no pertenece cerca de ti, dijo Wade Carson, la voz más aguda. Por primera vez las botas raspando contra el marco de la puerta. Alguien probó el picaporte. El corazón de Clara Rain saltó en su garganta. Wade Carson levantó el rifle, no para amenazar sino para trazar una línea en el aire. nadie va a cruzarla con vida. das un paso más, dijo, y lo pierdes. una respirac. Ion Calada,
Y Tensa vino desde el otro lado. Los hombres no estaban acostumbrados a la resistencia, no estaban acostumbrados a que alguien llamara a su farol. Wade Carson pudo oírlos moverse, uno a la izquierda, otro más atrás, tal vez un tercero que no había hablado aún. Las uñas de Clara Rain se hundieron en sus palmas. Lo observó desde las sombras, la forma en que su espalda se mantenía recta, la forma en que su respiración no vacilaba. No era imprudente, no tenía miedo, estaba decidiendo. La voz de Luke Dawson bajó a un siseo bajo esa mujer. Es Comanche el problema, la sigue la Tomás, el problema que es sobre ti. Wade Carson no parpadeó. Entonces me encargaré de ello. Los ojos de Clara Rain ardieron, no por miedo esta vez, sino por el peso absoluto de escuchar a un hombre hablar por ella en lugar de sobre ella. Un largo y tenso momento pasó. Luego la bota de Luke Dawson pateó la parte inferior de la puerta, no lo suficiente para romperla, lo suficiente para probarla. Wade Carson hizo sonar el martillo del rifle. Tienes 3 segundos para apartarte. Luke sonrió una vez. Ok, Wade Carson, no grito, no amenazo de nuevo. 1, un rasguño de botas. 2, una maldición silenciosa, y luego movimiento, no hacia la pue. Lejos de ella. Clara Rain se esforzó por escuchar botas retirándose. Grava crujiente, algo murmuró con rabia entre dientes. Luego la voz de Luke Dawson distante pero afilada. Esto no ha terminado. Después de unos segundos más Wade Carson bajó el rifle, no se relajó, solo respiró una vez despacio. Clara Rain salió de detrás de la estufa. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que sostenerse de la mesa. Wade Carson siguió todavía sujetando el rifle. Sus ojos la inspeccionaron rápidamente buscando señales de heridas, miedo, cualquier cosa que necesitara arreglar. ¿Tienes razón?, preguntó en voz baja. Clara Rain asintió demasiado rápido. ¿Saben dónde estamos?, sí, dijo Wade Carson, pero no intentaran eso de nuevo sin pensarlo. Clara Rain negó con la cabeza. Wade Carson, ellos volverán con más hombres, tal vez con armas. Luke Dawson se pone más agresivo cuando alguien lo avergüenza. No es el primer hombre que se enoja conmigo, Wade Carson respondió, y no será el último. Ella dio un paso tembloroso hacia el. Wade Carson no retrocedió. Ella colocó su mano sobre su pecho, los dedos temblando por la adrenalina. No tenías que defenderme, susurró. Wade Carson miró su mano, luego volvió a mirarla a los ojos. Sí, dijo suavemente, lo ora. Hice una lágrima resbaló por su mejilla, no por miedo sino por el alivio tan pesado que ella no pudo contener más. Wade Carson levantó la mano lenta y cautelosamente y le secó la lágrima con el dorso de su nudillo. Clara Rain se inclinó hacia su toque sin pensarlo. La camisa se movió nuevamente exponiendo más de su pecho con el movimiento, pero Wade Carson no aprovechó la ocasión. Su pulgar solo rozó su pómulo. Quédate cerca esta noche, dijo Wade Carson, cerca donde pueda oírte respirar. Clara Rain tragó su voz, un susurro. Quiero estar afuera. La oscuridad se asentó profundamente y ampliamente sobre Crosswind Ridge, pero dentro de la cabaña. Clara Rain se acercó a Wade Carson hasta que sus cuerpos se rozaron, su cercanía calentando el aire frío entre ellos. Wade Carson no se apartó. La noche no había terminado, el peligro no se había ido, pero por primera vez Clara Rain no lo enfrentaba sola, y por primera vez en años Wade Carson no quería estar solo. No esta noche. Wade Carson no durmió en absoluto. Se sentó en su silla con el rifle sobre sus rodillas, con el fuego casi apagado, sus ojos fijos en la ventana donde los hombres se habían parado horas antes. Clara Rain durmió de forma ligera cerca de la estufa despertando con cada cambio en el viento, cada crujido en las tablas, cada vez que ella se movía. Wade Carson murmuraba una tranquila palabra de consuelo. No la tocaba, no se acercaba demasiado, solo dejándola saber que estaba allí. Cuando finalmente el amanecer empujó una tenue luz gris sobre la colina, Wade Carson se levantó estirando la rigidez de su espalda. Clara Rain abrió los ojos de inmediato. ¿Volvieron?, preguntó. Wade Carson negó con la cabeza. No, pero lo harán. Clara Rain se sentó apretando la camisa de Wade Carson más alrededor de su cuerpo. Ella se veía pequeña a la luz suave de la mañana, pero más fuerte de lo que había estado la noche anterior. Había enfrentado el miedo y lo había sobrevivido. Wade Carson vio claramente esa fuerza. Wade Carson susurró, no puedes enfrentarlo, solo hay al menos 3 hombres. Luke Dawson no se detiene y odia que le digan que no. Wade Carson sacó el cartucho del rifle para revisarlo, luego lo volvió a poner con un suave clic. Sé qué tipo de hombre es y sé qué tipo de hombre contrata. Clara Rain se levantó lentamente, los pies descalzos tocando el frío del suelo. Si trae más, si trae armas. Wade Carson dio un paso más cerca, lo suficiente para que Clara Rain sintiera el
Calor de su cuerpo empujando parte del frío de la mañana no saldrá de mi tierra de nuevo, dijo Wade Carson. No después de anoche. Clara Rain buscó sus ojos. Y si lo hace Wade Carson. No vacilo entonces, no se va a ir. Clara Rain tragó con dificultad. No porque temiera la respuesta de Wade Carson, sino porque lo crea. Wade Carson no era imprudente, pero una vez que se ponía algo en la cabeza no se doblaba. Ella extendió la mano y tocó su brazo temblando ligeramente. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Wade Carson miró su mano antes de volver a encontrar sus ojos. Viví 9 años solo, nada que perder, nada que proteger, nada por lo que luchar. Su voz bajó. Eso cambió. Cuando tocaste mi montón de lana. Clara Rain contuvo la respiración. Sus ojos se llenaron al instante, no con pánico sino con un calor que se extendió desde su pecho hasta sus dedos. Wade Carson dio un paso más cerca, lo suficiente para que sus pechos se rozaran, lo suficiente para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia arriba para verlo completamente. Esta tierra no se siente vacía contigo aquí, dijo Wade Carson. Esta cabaña no se siente como una tumba contigo en ella, y no te voy a mandar de vuelta al mundo sola. Clara Rain presionó la mano suavemente contra su pecho. Entonces déjame quedarme, no solo por seguridad, no solo por esta noche. Su voz temblaba suave pero segura. Déjame quedarme, porque quiero estar aquí. Wade Carson mantuvo su mirada firme sin parpadear. ¿Estás segura? Sí, susurró ella acercándose. Elijo estar aquí, te elijo a ti. El momento entre ellos se sostuvo silencioso, cálido, cargado de significado. Wade Carson levantó una mano hacia su mejilla. El gesto fue lento y cuidadoso. Clara Rain se inclinó hacia él. Al instante sus frentes se tocaron primero, luego ella inclinó la cara hacia arriba y él bajo la suya. Sus labios se encontraron en un beso lento, deliberado, nada apresurado, nada desesperado. Solo dos personas que habían estado solas demasiado tiempo encontrando algo firme el uno en el otro. Su mano se deslizó hacia la parte posterior de su cabeza. Los dedos de Clara Rain se aferraron a su camisa mientras lo besaba de nuevo, más profundo, esta vez dejando que el miedo de la noche se derritiera en algo más cálido y fuerte. Cuando finalmente se separaron, Clara Rain descansó su frente contra su pecho, respirando su aroma. La voz de Wade Carson se suavizó a un murmullo bajo. Te quedas, eso está decidido. Clara Rain rió con Rail. Un pequeño sonido de alivio escapó de ella, y los hombres afuera. Wade Carson levantó la barbilla, su expresión volviéndose firme. Me encargaré de ellos. Hoy Clara Rain se tensó. Habló primero, dijo Wade Carson. Deja claro que este lugar no está abierto a sus negocios. Su mandíbula se endureció. Si eso no funciona, hay otras formas. Clara Rain alcanzó su mano y la sostuvo con fuerza. Yo estaré dentro esperando. Wade Carson asintió. Una vez estarás a salvo, te lo juro. Salió al exterior con el rifle, mientras el sol se alzaba sobre Crosswind Ridge. Clara Rain permaneció en la ventana, la respiración tensa, observándolo cruzar el patio y desaparecer hacia el sendero norte por donde el hombre de Luke Dawson se había retirado. Se quedó cerca de la estufa esperando los minutos, estirándose como horas. Finalmente Wade Carson regresó caminando despacio pero firme. La tensión se había ido de sus hombros. Colgó el rifle. En cuanto entró, Clara Rain corrió hacia él. Ya está, dijo él simplemente. Su respiración vaciló. Alguien resultó herido. No descansó su mano sobre su hombro, pero no volverán. Deje eso claro. Sus hombros cayeron de alivio. Se inclinó hacia él y Wade Carson rodeó su cintura con un brazo, abrazándola de cerca de una manera que se sintió más como una conclusión que un comienzo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella en voz baja. Wade Carson miró alrededor de la cabaña, la cama, la estufa, la mitad vacía, que había mantenido intacta durante años. Luego la miró a ella, sus ojos suavizados. Ahora, dijo, dejamos de vivir como invitados en el mismo lugar. Clara Rain se acercó hasta que estuvo completamente contra él. Entonces hazme quedarme para siempre. Wade Carson levantó su mentón con suavidad. ¿Lo quieres? Sí, susurró ella. Quiero construir una vida aquí contigo si me aceptas. Wade Carson la abrazó con fuerza, atrayéndola hacia su pecho en un largo y profundo abrazo. Lo haré para cuando llegó el deshielo de la primavera. Las reparaciones estaban terminadas. La tierra a su alrededor se asentó en un silencio y el vientre de Clara Rain comenzó a crecer. Wade Carson construyó una cuna con sus propias manos. Clara Rain dobló la camisa de su hermano y la puso en el baúl compartido. Estuvieron juntos frente a la cabaña
una mañana el sol calentando sus rostros. Deberíamos hacerlo oficial, dijo Wade Carson con voz baja. Clara Rain sonrió suavemente. Ya te elegí, pero si hagamos un matrimonio sin predicador, sin papeles, sin audiencia, Wade Carson y Clara Rain de los Comanche de pie sobre tierra firme, prometiéndose mutuamente una vida sin huir, una vida construida sobre quedarse, una vida construida sobre un amor que no necesitaba muchas palabras para ser real, y de esa manera tranquila, firme y sólida se convirtieron en una familia. La primavera llegó temprano a Crosswind Ridge ese año, y con ella un calor que parecía querer borrar de golpe los meses de hielo y miedo. Wade Carson salió una mañana antes del amanecer con el hacha al hombro y la mirada fija en los pinos que crecían al borde norte de su tierra. Clara Rain lo vio desde la puerta, envuelta, aún en la camisa grande de él que ya no le quedaba tan holgada, porque su vientre había empezado a redondearse bajo la tela. Ella no dijo nada, solo apoyó una mano sobre la curva nueva de su cuerpo y lo observó partir con pasos firmes. Aunque la cojera seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no era una carga, era parte del hombre que había elegido, el hombre que la había elegido a ella. Los días siguientes fueron de trabajo constante. Wade cortaba troncos rectos y fuertes, los arrastraba con el caballo viejo hasta el claro detrás de la cabaña, y Ali los desbastaba con paciencia. Inita Clara lo miraba desde la ventana mientras lavaba platos o remendaba ropa, o simplemente se quedaba quieta sintiendo como el niño dentro de ella se movía por primera vez como una mariposa atrapada bajo su piel. Una tarde Wade entró con el rostro lleno de sudor y astillas en el pelo y le dijo sin preámbulos: vamos a necesitar más espacio antes de que llegue el invierno. Ella asintió, sabía que hablaba de una habitación nueva, una cuna más grande, un hogar que ya no fuera solo para dos sino para tres, y tal vez más. Él no sonreía cuando hablaba de esas cosas, pero sus ojos sí lo hacían, de una manera que solo ella había aprendido a leer. Por las noches se acostaban juntos en la cama que antes había sido demasiado grande para uno solo, ahora apenas cabían, porque Clara se acomodaba contra su pecho y él la rodeaba con un brazo como si temiera que el viento se la llevara, aunque ya no había viento que pudiera hacerlo. Una noche de mayo, cuando la luna estaba llena y redonda como la barriga que crecía entre ellos, Clara despertó sobresaltada, con la mano en el vientre y la respiración entrecortada. Wade se incorporó al instante, despierto como siempre lo estaba al menor ruido. ¿Qué pasa?, preguntó su voz Encía por el sueño se mueve muy fuerte, dijo ella, y por primera vez sonaba asustada, no por los hombres que ya no volvían, porque Luke Dawson y los suyos habían desaparecido del mapa después de aquella mañana en que Wade regresó con el rifle descargado y la mirada más tranquila que ella jamás le había visto, sino asustada por lo desconocido, por lo que crecía dentro de ella. Wade puso su mano grande y calosa sobre la curva de su vientre y esperó, y entonces lo sintió, un golpe firme, como si el niño ya supiera quién era su padre y quisiera saludarlo. Bienvenido, murmuró Wade contra la piel cálida de Clara, y ella lloró sin ruido, lágrimas de alivio, de miedo, de felicidad, todo mezclado. Él la abrazó más fuerte, y así se quedaron hasta que el amanecer tinó de rosa las paredes de la cabaña. Los días se volvieron más largos y más cálidos. Clara ya no podía agacharse sin jadear, así que Wade tomó todas las tareas pesadas. Él ordenaba las vacas, cargaba los baldes de agua, cortaba la leña y aún encontraba tiempo para tallar la cuna con sus propias manos. Cada noche traía un pedazo nuevo, una pata curva, un cabezal con un caballo grabado, porque sabía que a Clara le gustaban los caballos. Desde niña ella lo miraba